Guerra, crisis globales, decadencia moral. ¿Son señales del fin o simples ciclos históricos? Vivimos ya en los últimos tiempos desde el siglo I. Los cristianos han hablado de los últimos días, pero la Biblia no presenta los tiempos finales solo como un evento futuro, sino como una era inaugurada con la venida de Cristo. El debate no es solo cuándo será el fin, sino cómo debemos vivir el creyente. Hoy en Fe Sin Filtros abordamos una pregunta clave para todos nosotros. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Ya comenzaron según la Biblia? ¿O estamos lejos del final? Bienvenido a Fe Sin Filtro. Bien, vamos a comenzar de inmediato con el debate de hoy y damos la bienvenida a Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, Román, muchas gracias. También nos acompaña Gelismar. Hola, Román, ¿cómo estás? Y por supuesto Alberto, que nos acompañó también este tan interesante tema. ¿Cómo estás, Hola, Alberto? Román, bien, ¿y tú? Gracias. Bueno, la pregunta, ¿estamos viviendo los tiempos finales en el día de hoy? Sí, yo creo que sí estamos viviendo los tiempos finales. Yo creo que estamos viviendo todo esto de guerras. Es una interpretación muy común que muchas veces la llevamos más al miedo que en el real contexto, ¿cierto? Que es la venida de Cristo. Especialmente los cristianos debemos entender que terremotos, desastres naturales, cambios sociales y todo lo que estamos viviendo no es nada más que es el regreso de Pero Jesucristo. eso ha pasado siempre, digamos, los eventos naturales. Pero con la fuerza que estamos Pero viviendo en este ¿en tiempo. qué nos podemos basar de que estamos viviendo en los últimos tiempos? Porque para tener, digamos, no sé, una esperanza de que Cristo venga a la tierra, ¿qué tenemos que ver como señal, Alberto? Sí, como dice Silvana, hay señales que hemos estado viendo en la palabra, porque sabemos que en la palabra también se hablaron en tiempos que habían guerras, desastres naturales y consecuencias que afectan al mundo, ¿ya? Y hoy día, bueno, también con el avance de la comunicación y la tecnología tenemos mucho acceso a la información. Estamos como más al día de las situaciones que pasan en muchas partes en cuanto a eso. Pero como decía algo Román también, siempre ha pasado, o sea, siempre han habido desastres y siempre ha habido situaciones a nivel mundial. Pero no ha empeorado un poco. Yo creo que todo esto ha empeorado de una manera fuerte, donde hemos visto el legalismo, donde hemos visto que el hombre está tomando más autoridad. Ya estamos viendo en otros países donde ciertamente se está prohibiendo la Biblia, donde se están amenazando a pastores, donde se están cerrando las iglesias. O sea, yo sé que de alguna forma los desastres naturales están y hemos vivido, pero han sido como muy marcados por tiempo, por fecha. Claro. Pero ahora creo que esto ha sido más fuerte, ha sido de una manera más grotesca en todas las áreas, que la Biblia anuncia la venida de Cristo. Perdón. Y tomándonos de la Biblia, digamos, es una plataforma que nosotros tenemos que limar, ¿verdad? Pero ella nos llama al miedo o a la vigilancia con respecto a este tema tan interesante. Bueno, yo creo que más que el miedo, a la vigilancia, a examinarnos cómo estamos nosotros. Hay una publicidad de hace muchos años de un seguro que decía, es mejor tenerlo, necesitarlo y tenerlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así es. ¿Verdad? Entonces yo pienso que nosotros como cristianos debemos tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Y vivir bajo los preceptos que Él nos ha dejado en su palabra para que en estos tiempos nosotros podamos darnos cuenta de que sí estamos viviendo ya otros tiempos la venida de Cristo está mucho más cerca. Yo cuando estaba en el liceo decía, ay, la venida de Cristo siempre, pero ¿cuándo? ¿Cómo se come eso? Pero si nos ponemos a darnos cuenta y examinamos nuestra vida a lo largo de todo lo que nosotros hemos experimentado, sí, porque hay un versículo bíblico que dice que en los finales tiempos el amor de muchos se enfriará. Así es. Y realmente eso está pasando, de ver personas que estaban llenos del poder de Dios, que conocían y se movían bajo el poder de Dios. Hoy están apartados. Claro. Se han enfriado. Entonces, sí, y sabes que, digamos, si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 25:13 dice, velad
Claro. Porque no sabéis el día ni la hora de que Cristo venga por su iglesia. Y en esa base bíblica, Alberto, ¿cómo podemos sentirnos? ¿Con esperanza, con miedo, con incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro? Sí, pues ante estas señales, como se dicen, de este periodo que se muestra, velad, estar atentos siempre, primeramente, que nuestro fundamento sea la palabra de Dios, que sea Dios el que realmente esté gobernando nuestras vidas. Claro. Y estar velando. Y velando es constantemente atento, constantemente en todo tiempo, aunque la situación personal sea de cualquier forma, estar siempre atentos pues a que estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor. Siempre se ha dicho, y en la Biblia ha hablado muchas veces de eso, que estas señales se nos muestran antes de la venida de Cristo. Claro. Entonces, bueno, tener como esa más que un miedo, estar asustado porque la gente habla del fin de los tiempos, pero hablamos también del fin de un periodo. Entonces, y también no solo el fin de los tiempos, sino que, claro, podemos ver las catástrofes, podemos ver las cosas complicadas que están pasando, pero también tenemos que entender que la palabra dice que es el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia a ti te lleva al arrepentimiento. Claro. O sea, tú y yo que estás viendo este podcast todavía estamos a tiempo de saber que Dios está preparando todo, ¿cierto? Claro. Está mostrando señales y prodigios de que Él puede venir, que de verdad que la venida de Cristo está cerca, pero también la gracia de saber que me debo arrepentir, que debo reconocer, que debo aceptar al Señor, es una oportunidad. Claro, y que debemos también nosotros tener esa conciencia de entrar en ese periodo, en ese tiempo. Es parte de nosotros también entrar en él. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Más que entrar, digamos, porque históricamente también, si nosotros nos vamos digamos, a tiempos, digamos, no tan lejanos, sino que el siglo pasado nomás, muchas iglesias cristianas en Estados Unidos decían que Cristo viene, el tiempo del fin. Siempre se ha escuchado. Y siempre se ha escuchado y daban una fecha y no pasaba nada. Claro. Después se levantaron, no, que se equivocó, no era en mayo, sino que era en abril, ponte tú. Ya, y esperaban en abril y tampoco pasaba nada. Y así, bueno, se ha ido saliendo, digamos, y de esas ramas, digamos, de esas congregaciones, han salido ramas con diversas fechas y también. Sí. Yo no sé si ustedes se recuerdan. También. Sí, en el año 2000, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estábamos transitando al próximo siglo. Decía que las computadoras se iban a volver locas, que se iba a haber un apagón mundial. Claro. Y finalmente no pasó nada tampoco. Entonces, ¿en qué nos basamos? Estamos más pendientes de la fecha, nos distrae la fecha. Digamos, decir, oye, pues ¿cuándo va a venir? Es que el día y la hora nadie la sabe. Claro. Pero uno comienza, ¿cierto?, a escudriñar la palabra y tú comienzas a entender lo que la palabra, porque la palabra es nuestra guía. Es lo que te anuncia, es lo que te está diciendo que lo que estamos viviendo está apresurando la venida de Cristo. Para mí, mi opinión, yo creo que nuestra generación ve la venida de Cristo. Y yo sé que ya la venida de Cristo no es una palabra cliché, no es una confesión de la iglesia pentecostal, que Cristo viene. Yo creo que ya en esta temporada y para nuestras generaciones ya es una realidad. Claro, y muchos se han mofado también por supuesto, de la venida de Cristo, del tiempo del fin. De hecho, muchos decían, Cristo viene y ponían una bebida y lo trae una bebida gaseosa. Entonces, siempre como que la fecha, nosotros estamos más pendientes de eso, como que nos distrae un Pero poquito. Es como, a lo mejor es tipo como en la naturaleza de uno todo el tiempo esperar la fecha para hacer algo. Claro. Entonces, como que, como viene una fecha, es que me voy a preparar para. Pero la palabra nos insta y nos muestra que no es esperar una fecha para, sino en los tiempos. O sea, aquí se hace posible el spoiler. Porque ya sabemos cuál es el fin. Pero es una certeza que Dios te da. Es una certeza, por eso aquí hay un spoiler, digamos, porque ya sabemos lo que va a suceder, pero no tenemos la fecha de inauguración o de cuándo del evento, claro. Exacto. Sí, entonces eso, pues de pronto, como todo, queremos dejar todo para última hora y llegar. Si tenemos que llegar a las 2 de la tarde, vamos a llegar a 10 para las 2. Entonces, a lo mejor esa fecha, en algunos creyentes o no creyentes, lo toman como hay que prepararse un momento, hay que prepararse, pero pronto, antes. Mira, habíamos asociado muchas veces periodos y, como tú dices, situaciones como la del Y2K,
pero también como con, digamos, el coronavirus. También se llegó a decir que el coronavirus era una de las enfermedades que cumplían la apostasía de los últimos tiempos y todo esto. Pero bueno, vemos que no, el Señor nos quiere mostrar que no es así. No es una fecha, es todo el tiempo esperando precisamente que Él en su voluntad... Bueno, porque es que la misma palabra lo dice, el día ni la hora nadie lo sabrá, sabe, claro. Pero dice también que ha dejado señales, y yo creo que las señales se han ido cumpliendo en todos los aspectos, porque sí, hemos visto las guerras, hemos visto los países destruidos, pero también hemos visto la descomposición social, el amor, cómo se ha enfriado, no solamente el amor hacia Dios, sino también, como dice su palabra, amar al prójimo, amarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Claro. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y por eso tampoco estudié educación, ¿verdad? Pero no quise nunca ejercerla como tal. Fue eso, porque yo me acuerdo que en mi época, cuando yo iba al colegio, yo me acuerdo que había un respeto a la autoridad. Y uno veía a un docente como hasta un papá también, claro, que te corregía, que te enseñaba y te instruía. Como un representante de autoridad. Claro, pero ahora no. Entonces se ha desvirtuado eso, se ha enfriado el respeto hacia la autoridad, no solamente los docentes, lo podemos ver hacia los carabineros, hacia los mismos gobiernos, cómo trata uno y habla y suelta por la boca cualquier comentario hacia una autoridad, y eso es precisamente, ¿por qué? Porque se ha perdido eso, y esto es parte de lo que es también los últimos tiempos. ¿Y cómo podemos interpretar entonces Mateo 24? Se los leo para que nos pongamos en contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dijeron, mira Jesús, aquí está el templo, está bonito esto. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, o sea, una destrucción total. Claro. Exacto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ha sido la pregunta recurrente de cuándo va a venir Cristo, cuándo va a venir la destrucción total. Discípulos, claro. Y es ¿Lo por vamos eso a tomar en forma literal todo esto? Y no, lo que pasa es que es lo que decíamos hace un rato, es poder discernir, de poder estar conectado, ¿cierto?, con el Señor en el Espíritu. Por ejemplo, cuando dice que la venida de Cristo está cerca y cuando venga, dicen que sonarán trompetas, ¿cierto? Claro. Ya, sonarán trompetas, pero no todos escucharán las trompetas. El que va a escuchar la trompeta va a ser el que está conectado, discerniendo, preparado, ¿cierto? Porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que vivir, ¿cierto? Discernir los tiempos que estamos viviendo y preparados para la venida de Cristo. Entonces, es importante saber que eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Los últimos tiempos lo estamos viviendo, pero preocúpate de estar conectado claro, con lo que Dios. ¿Te has fijado que tú estás en un lugar y tú capturas la atmósfera? Sí. Es lo mismo. Noto, porque la gente yo creo que imagina que van a estar en los cielos, se van a abrir, van a aparecer ángeles y todo vamos a escuchar ese sonido. Sí, porque no vamos muy a lo no lo van a literal. Escuchar todo. No, y quizás todos no vamos a poder, que eso va a ser espiritual. Claro. Porque dice, estarán dos en un lugar, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, y eso será en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos. Será un momento que no te darás cuenta. Hoy, por ejemplo, tenemos nuestras casas, ¿verdad? Gracias a Dios, mucho de la realidad, digamos, de el chileno promedio tiene su casa propia, ¿verdad? Y ha adquirido cosas materiales como su vehículo, tiene sus joyitas, las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos nosotros hecho en este último tiempo? Hemos bombardeado nuestras casas con cámaras de seguridad. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque no sabemos, ha sido tanta la incertidumbre, no sabemos cuándo un ladrón va a llegar a nuestro hogar, y para poder estar prevenido, por lo menos tirarle un humo, ¿verdad? Para dejarlo en formato ciego y que no nos robe tanto. Claro. Y precisamente la Biblia habla de eso, de que Jesús va a venir como ladrón en la noche. O sea, no nos vamos a dar ni cuenta cuando Cristo ya esté sonando las trompetas y nosotros ya esté todo este caos, digamos, acá en la tierra. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? O sea, no ilustrando las cámaras de seguridad, pero sí, ¿cómo nos podemos preparar para que ese momento cuando llegue
Porque para nosotros no es que llegue como ladrón tampoco. O sea, va a llegar como ladrón para los que... Lo que pasa es que hace como una comparación. Exacto. ¿Verdad? De que cuando entra un ladrón en la noche No te avisa. no te avisa, sino que llegó y listo. Pero si tienes sistema de seguridad, estás atento, estás preparado, tienes por ahí una herramienta, la Biblia, la espada, el combate, detrás de la puerta. Si estás preparado, puedes recibir, entre comillas, a ese ladrón. ¿Cómo lo vas a recibir? Bueno, lo que se merece. En este caso, bueno, nuestro Señor, yo creo que la Biblia nos enseña es a estar atentos, vigilantes. Y como dice muchas veces, y tú lo decías, espiritualmente preparado. Espiritualmente preparado. Claro. Y practicando lo que Él vino a enseñarnos en todo tiempo, a practicar el amor, la justicia, la fe. Claro, pero mira, esta misma situación, ¿qué es lo que te lleva a ti? Por ejemplo, a la seguridad en este tiempo. Estamos todos muy pendientes de poner alarmas, de qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que te lleva a tú estar atento? Despertar, ¿cierto? Al llamado, sino que buscar, como dice el Alberto, la luz, arrepentirte, tenemos la oportunidad de pedir perdón por nuestros pecados. O sea, aprovechemos esta oportunidad. Después tú vas a tratar de buscar a Dios y no lo vas a encontrar. Vas a querer buscar una Biblia, no va a estar. O sea, estamos viviendo la gracia. Estos son los últimos tiempos. Siento yo que el Señor como que es su última oportunidad que se está dando para todos nosotros, para la humanidad, de poder conocerle, poder aceptarle a Cristo como su único Salvador. Sí. Y el libro de Apocalipsis también nos muestra, bueno, para muchos es bien complejo el libro de Apocalipsis. O sea, de hecho hay algunos que les da miedo leer por toda la simbología que hay en toda la revelación. Para algunos Apocalipsis, para otros también revelaciones. Entonces, y se han hecho hasta películas, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Películas del fin y todo lo demás. Porque te produce, en cierta forma, incertidumbre. ¿Y cómo lo debemos tomar nosotros? ¿Literal? ¿Simbólico, o hacemos una mixtura entre estas dos propuestas que nos entrega el Apocalipsis? Sí, pues quizás más que irse como a la simbología literal, que está bien complicado también. Bueno, asociar muchas cosas con precisamente una enseñanza de lo que el Señor en la palabra nos deja como para tomar en cuenta. Que todas esas señales y todas esa simbología de alguna otra manera muestran que precisamente los fundamentos tienen que estar establecidos en nosotros, bien digo, en todo tiempo, o en el proceso o en el tiempo que nosotros tengamos nuestro andar, primero en esta tierra y también nuestro andar en la fe cristiana y con el Señor. Creo que es un momento de ver el libro Apocalipsis más, como tú dices, de miedo, bueno, de tener la instrucción y tener la lectura, porque bueno, aparte, quizás nosotros no lo entendemos en lo natural, pero en el espíritu... ¿Qué opinan los demás? ¿Tienen bueno, mira, yo similar? Escuchando lo que dice mi esposo, ¿verdad? Estoy analizando y digo, ¿cómo lo estoy esperando? Me hago esa pregunta, ¿no? Y pienso que una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que ¿cómo estoy llevando yo mi vida? Mi relación con Él, ¿verdad? Estoy siendo como esas vírgenes prudentes o las insensatas. Esa es la primera reflexión que nosotros debemos, tomando en cuenta de que sí estamos viviendo en los últimos tiempos, por lo que todo lo que hemos hablado anteriormente. No podemos hacerlo desentendido, pero también es algo, como decías tú, Silvana, que es algo que tú disciernes en tu espíritu. El que está en el espíritu va a discernir qué tiempo estamos viviendo. El que no dice, no, esto es otra historia más, otro tiempo más y ya. Pero nosotros, ¿cómo lo estoy viviendo yo ahora? Simple y llanamente mi relación con Dios, buscar a la luz de la palabra qué me está diciendo Él, qué me está hablando cada día. Claro. Porque esto es diario. Esto es diario. Claro, Dios se muestra de alguna forma. Mira, en Romanos 13, 11, 14, dice, estamos viviendo tiempos muy importantes. Como Gelimar dice, y tú tienes que tratar de percibir qué es lo que está sucediendo. Pero aquí dice en Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque hay gente que no cree esto. Y que no se ha levantado, ¿cierto?, una iglesia, porque ya es hora que despertemos, porque la venida de Cristo está más cerca. Es hora de creer en Jesús. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está levantándose del sueño para entregar la palabra, para poder ir a presentar la verdad a quienes lo necesitan, porque ya no queda mucho tiempo.
Ya estamos viviendo los últimos tiempos en el Señor. Entonces dice, a levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oye, Sí. cada tragedia, digamos, guerras, ahora pandemia también, y que ahora que se viene otra descubrió pandemia. otra cepa más también, que nos tiene ahí un poco alerta de lo que va a pasar con la salud a nivel mundial. ¿Estos serán señales de... ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Será una pizquita ahí como un anzuelo para que digan, oye, estoy ahí, estoy a la puerta, que estén atentos, viene Un llamado de el atención, fin? lo veo. Sí, Claro. más, Como un llamado más que de de pronto atención. literal una seña de, esta es la señal o algo así. Es como lo que veníamos hablando, que son cosas que van a pasar o pasan recurrentemente en los tiempos. Claro. Pero en esa situación o en esas situaciones como guerras, contiendas, enfermedades y todo, nosotros tenemos que estar sabiendo que cada generación también ha pasado la suya y que la fe cristiana habla más de la esperanza y restauración ¿Ya? que de destrucción o de fecha, por decirlo Claro. así. Entonces, pero como decía Silvana, pues bien, estamos viendo que las cosas en este Las tiempo son señales. diferentes, las señales son diferentes. Entonces, como todo, quizás como decía... Son más marcadas. claro, ya Estamos quizás... marcadas. Si en el ámbito espiritual podemos ver las señales que se están viendo. Dice, en los últimos días derramaré mi espíritu Eso. sobre toda carne, sobre la humanidad. Los hijos profetizarán, verán visiones, ¿cierto? Y estamos viviendo en el espíritu un nuevo llamado al pueblo de Dios. Un Las mover, iglesias se sí. están llenando. Hay Sí. gente que está llegando a los pies del Señor, está reconociendo, como decía el pastor el otro día, cuando estuvo en esta cena de Navidad donde se bendijo a todos aquellos que no tienen los recursos, ¿cierto?, de vivir esta cena de Navidad. Él decía, y llegó un niño desesperado, por favor ayúdeme, necesito salir del alcohol y de las drogas. O sea, Claro. la gente está desesperada, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios necesita derramarse sobre toda ¿Sabes? carne. Por ejemplo, siempre hemos tenido ciclos como de incertidumbre, de no saber. Yo no sé si la prensa también ayuda o los gobiernos ayudan en esto, pero por ejemplo en los años 90, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero por lo menos acá en Chile sí pasó, hubo un auge pero de los ovnis, y se veían ovnis por todos lados, Sí. y como que toda la crisis se desvió a que hoy vienen los marcianos, van a venir a invadirlo. Ahora, por ejemplo, en este último tiempo fue el cometa, ¿verdad? El 3I, ya. el Atlas 3I, que iba a impactar la Tierra y que Claro. iba así, ahí ahora sí que viene una destrucción total. Y de hecho hemos visto luces por aquí, por acá, o sea, como desviando un poco, pero esas serán señales también como que para que nosotros pongamos nuestras antenitas ahí y estemos atentos a todo lo que va Lo que a- pasa lo que está es, sucediendo. Lo que pasa es que pienso que lo vemos como muy literal, de que va a venir así y van a salir los caballos y la trompeta Claro. y todo se va a destruir así, la tierra va a explotar. Lo Y vemos todo- muy y todos literal. muertos, claro. Exacto, todo el mundo Es que así espera lo han mostrado eso. muchas veces, hay iglesias que han mostrado Sí, todo Pero eso. la palabra Porque, es nuestra guía. porque se ha mostrado de esa manera, Claro. pero no es así realmente. Como decía Silvana al principio, estaremos nosotras dos conversando así como estamos aquí, de Claro. repente Una se fue se va, Silvana y claro. yo quedo sola. O- ¿Dónde está o al Silvana? revés. Oye, de hecho, ¿Por qué me quedé solo? de hecho, mira, oye, pero mira, yo no sé si en la realidad que ha pasado acá en Chile también. O también como nos han enseñado en estos últimos tiempos, y eso me ha hecho reflexionar a mí, uno no sabe si cuando de aquí salga, es mi último tiempo y ya, Claro, y me claro. fui, Sí, sí, ¿me claro. entiendes? Saliste Entonces, y pasó algo. Pero claro. eso. volviendo un poco a lo que nos han enseñado, digamos, que como tú decías, es literal, o sea que de hecho en nuestra iglesia, en los púlpitos, había un dibujo, detrás del púlpito había un dibujo, yo no sé si en hecho. Venezuela pasaba eso, con el llamado de la trompeta. Claro, Jesús yo llegué a viniendo ver A en esto voy. caballo. Caballo, a esto ¿no? voy. O la Mira, ciudad descendiendo Exacto. cuando yo me acerqué a los pies de Cristo, que yo conocí, que hice la confesión de fe, yo me acuerdo que fue en una campaña evangelística que le llamaban antes, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que la persona que predicaba, un señor, un caballero, y él decía, arrepiéntete,
estás? Y pegaba un grito con aquel micrófono y tenía una guillotina y decía, porque cuando venga el anticristo, esto es lo que va a pasar. Y soltaba la guillotina y salía la cabeza del muñeco. Y yo asustada, yo corrí al altar porque yo decía, que tengo que aceptarlo. Es que es como es trágico, pero ¿qué dice la palabra? O sea, es como el miedo. Pero yo lo acepté con temor, no por convicción, porque el pueblo a entrar. Sí. Pero escúchame, ¿pero qué dice la palabra sobre eso? Fuérzalo a entrar, o sea, usemos ese método. No, me refiero. De disuasión. No forzar a entrar, sino que digo, ¿qué dice la palabra respecto a la venida de Cristo? No, es que eso puede... Cuando la iglesia sea arrebatada, Ajá. ¿cierto? Claro. Los que se queden y no se fueron y son cristianos. ¿Cuál va a ser su pues última sí, pues forma las penurias, de salvación? Claro. No estaba tan... No un poco estaba tan errado, trágico, pero fíjate en que realidad era uno necesario. contextualiza porque a la literal de la él palabra. se fue Claro. literal y a mí, Y literal va a yo ser. como niña, yo me asusté y yo dije, no, yo no me quiero quedar aquí en la tierra, yo voy a aceptarlo. Pero no fue algo por amor o por convicción, sino por miedo. Agradece que te dio miedo. Sí, no, claro, hoy en día... Oye, ahora Sirvió esa seguramente es por técnica. convicción, ¿no? Ahora sí, claro, por supuesto. Pero Claro. harían lo mismo con los niños, por ejemplo. Ay, no, jóvenes, de esa forma ¿no? no. Para mí pero fue muy escúchame, a lo trágico. mejor no tan de la forma, pero yo creo que sí la verdad. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de urgencia. Pero está buena la obra que hicieron. No, ¿Cómo a mí predicó me el asustó pastor? mucho y yo lloré y corrí al altar. De verdad, Ya, porque pero me mira, dio fue mucho temor, miedo. Pero el hermano fue verdad, o sea, fue como muy tajante. sádico, pero él la verdad, entonces, ponte tú en este tiempo. Claro. Tú a un adolescente, a un joven, si tú no le hablas la verdad, él se va a convertir con simple que tú le digas, Dios te bendiga, que Cristo viene, jamás. Jamás. Las cosas sobrenaturales y la urgencia que tenemos en este tiempo, ya tenemos que mostrar milagros, prodigios, no cortarle pero sí en una forma más explícita, o sea, en una forma más clara, que la gente entienda que si Cristo viene y usted se queda, usted se va al infierno. Les cuento una anécdota que pasó, bueno, no a mí en realidad, pero bueno, ya le voy a contar igual. Hubo una persona que estuvo en una campaña evangelística, pero no tan dramática como la que vivió la Gelismar. Pero hubo una campaña evangelística en Chile. Entonces, claro, estaba la efervescencia de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Entonces, un joven escuchó y dijo, Cristo viene y viene por la iglesia y van a venir crisis y todo. Entonces, él se asustó también y dijo, y va a venir en abril. Oh, y tomó esa palabra y se fue. quedó. Se fue y comenzó a predicarle a la mamá, a la familia, a sus amigos, a todos comenzó a predicarle y decía, no, Cristo viene en abril, Cristo viene en abril, así que hay que apresurarse, Cristo viene en abril y comenzó a evangelizar y a dar el testimonio. Entonces, y después llegó abril y preguntó, marzo. no pasó nada. O sea, Y pasó le dijeron, mayo. es que, ¿y por qué? ¿Cómo fue la situación? No, es que yo escuché esto y esto y esto. No, porque no escuchaste el contexto completo, porque es un abril y cerrar de ojos. Entonces, él lo tomó literal y pensó que era en abril que venía. claro. Y no escuchó la otra parte Lo que que era en pasa es abril que- y cerrar de ojos. Claro, pero mira, volviendo a ese tema, que también ese caso es importante, fue de temor, pero pienso que los tiempos han cambiado y hay una forma, porque en ese tiempo, o en aquellos tiempos, no voy a decir mi edad obviamente, No había tecnología. no, pero el evangelio se llevaba y se presentaba a Dios como un Dios castigador. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, la gente, su manera de predicar. Pero ahora que nosotros conocemos que Dios no es un Dios castigador, porque eso ya lo hablamos en otro segmento, nosotros hemos conocido a un Dios de amor y dice su palabra que Él nos va a llevar y nos va a conducir y nos va a traer con lazos de amor. Entonces, yo pienso que también tú le puedes llegar a una persona más ahora, porque ahorita todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, todo va basado en las emociones, en la depresión, que es como decir la enfermedad que está imperando en este tiempo. Entonces tú puedes acercarte a la persona y en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? Va a venir Satanás y va a venir en los últimos tiempos y te van a cortar la cabeza. Entonces, sino acercarle a ese Dios de amor y decirle, sabes, yo conozco a este Dios que me sacó de la tristeza. Claro. Yo he conocido personas que han sido... han abierto su corazón a Dios por el simple hecho de conocer mi testimonio. Claro. ¿Ves? Porque yo les he mostrado un Dios de amor, no un Dios castigador, que fue lo que me mostraron a mí en ese tiempo. Porque yo decía, si no lo aceptas, fíjate, si no lo aceptas, te van a cortar la cabeza. Oye, y entonces, usted, digamos para los tres en realidad,
¿qué significa para ustedes velar? Por lo que dijo Jesús, ¿no? Claro. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Velar es estar preparado, es estar siempre pendiente. Es como lo que hace un rato comentábamos. Si el ladrón, mira, dan un aviso en una villa. Anda un hombre en un auto, tanto, Claro. ¿cierto? Robando todas las casas, metiéndose de noche. ¿Qué haces tú? Tú te preparas, pones el bate detrás de la puerta, ¿cierto? De alguna manera ves cámaras de seguridad, aseguran las entradas. Bueno, lamentablemente la gente está viviendo totalmente casi en una cárcel en sus propias casas por la inseguridad. Pero ¿qué es lo que haces tú? Te preparas, te cuidas, ¿cierto? Vela, ya estemos preparados. Cualquier ruido, cualquier instancia, uno inmediatamente se levanta. Entonces, velar es prepararse, estar atento, es cuidarse, es percibir lo que Dios, ¿cierto?, está moviendo en esta atmósfera. Entonces, tenemos que velar porque de verdad que el amor de muchos se va a enfriar. O sea, deberíamos estar en una vigilia constante. En una vigilia constante. Velando, eso. Como dice Silvana, pues un velador es aquel que vigila, observa, se levanta también, se levanta de su puesto y no se queda tranquilo. Claro. Porque un velador también camina, va, da vueltas, no se queda en un solo lugar o esperando que pase algo, sino que se prepara o con una preparación se coloca atento a lo que pueda suceder. Bueno, yo pienso que eso también tiene que ver con nuestro espíritu, porque sabemos que nuestra carne no quiere nada con Dios porque somos carnales, estamos en esta carne y realmente no, pero nuestro espíritu a la verdad está presto, eso también lo dice la palabra, y pienso que el velar tiene que ver mucho con nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está lleno de Dios, está lleno de su palabra, porque obviamente tiene que estar lleno de su palabra. Entonces, si es así, nuestro espíritu siempre va a estar presto. O a ustedes no les pasa, por lo menos a mí me pasa, que yo de repente estoy dormida, pero en mí hay como una adoración siempre. Yo siento a mi espíritu y eso, como dice la palabra aquí en Salmos 17, 7, 9, que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, es porque tu espíritu está velando, está despierto, está activo, ¿verdad? En comunión con el Espíritu Santo de Dios, con esa venida, porque también es lo que anhela nuestro corazón, pues. Sí, pues. Así, y también Oye, por la confusión. La confusión, yo creo que una de las cosas que está pasando en los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Por eso, ¿y la iglesia qué papel juega ahí? Porque tú bien dices, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué papel estamos jugando nosotros? O sembrando miedo, caos, incertidumbre, siendo literal como fue el ejemplo que tuvo Gelismar. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Qué papel está jugando acá, según su visión? Mira, la iglesia que está formando hoy el carácter, la iglesia que está formando hoy la responsabilidad de que como cristianos, y no, esto no lo critico ni lo veo mal, que se predique en las plazas, que se predique en la calle, que se dé la palabra. No lo estoy criticando, pero también la iglesia que está en este tiempo enseñando que ante la maldad hay otro comportamiento. Ante la angustia hay otro comportamiento. Es parte de nosotros como cristianos, es decir, reflejar ya físicamente pues los frutos de los que el Señor está haciendo. Yo por lo menos tengo testimonio de que he estado en lugares donde, sin decir que de pronto soy cristiano, se ha observado, no sé, algo diferente. Y no que soy perfecto ni nada, pero quizás en tu forma de hablar, de actuar. Hay una situación, claro, no sé, que tiende a tener refleja. que va a haber un conflicto e intervengo de otra manera, reflejando, claro, no sé, pues otro... O la confusión religiosa, como por ejemplo las iglesias que se están prácticamente transformando en sectas, legalismo, y no lo que Dios quiere. Y ¿sabes qué? Hay últimos días, no necesariamente es... La religiosidad. Es un fin inmediato. Claro. Según la Biblia no es un fin inmediato, sino que es una transición de pasar de momentos espirituales poco convencimiento de parte de la gente y donde la fe como dices tú, la fe de muchos se va a enfriar. La apostasía va a crecer. O sea, la ciencia en cierta forma va a meter otro tipo de pensamiento, estas corrientes, que es donde vamos a vivir una vida sin Dios.
prácticamente. ¿Te fijas? O sea, no es algo inmediato el fin, sino que también es un proceso. Claro. De dejar cosas, dejar de lado a Dios La para autosuficiencia. creer más en la propia persona. La autosuficiencia, que el Claro. hombre o la mujer cree que todo lo que él logra es a través de sus capacidades y no en Dios. Entonces ahí el hombre y la mujer se pone autosuficiente, que todo lo que yo tengo es gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación, es que yo soy, pero no involucramos a Dios dentro de lo que Dios, ¿cierto?, tiene para nosotros. Entonces nuestra fe se desenfoca. Pienso que ¿Saben cómo también... se dice antes o últimos días en hebreo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Quiénes saben? Sí. Ya se lo voy a leer porque igual es difícil. Se dice Aharit Ayamin en hebreo. Aharat Ayamin. O es Chatai Emerai. Son términos que se usan, digamos, el hebreo original, para transmitir el tiempo del fin, que no tiene que ver con un tiempo definitivo o con una fecha, sino que es con una transición o algo consecuencia de cosas que van a llegar a un fin. ¿Te fijas? Claro, más que tiempo cronológico como tal, es como un periodo de, Exacto. un momento de. No como a lo mejor lo estamos viendo de que es el tiempo, a qué hora o qué día. A qué día, claro, porque hay muchos que están en eso. Claro, es el momento. Y de hecho hay algunos que dicen que de esta generación no pasa, ¿ya? O sea, están tomando de algunos versículos bíblicos y viendo también todo en el monte, sacando conclusiones de los tiempos y las ciudades, cómo están, porque recuerden que Israel, o sea, está Palestina también. Claro. ¿Te fijas? Y ahí sucedieron grandes episodios cristianos bíblicos. Entonces, ahí hay una muralla que se cerró para que no pase Cristo por ahí. ¿Te fijas? Porque, o sea, hay una cosa simbólica muy grande que son señales finalmente que dicen, o sea, estamos muy pronto y hay algunos más atrevidos que dan fecha. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros no debemos estar tan certeros o tan convencidos por lo que pasó anteriormente. ¿Cuánta gente dijo que venía Cristo y resulta que se ha liviandado todo esto y se ha producido todo lo contrario? O sea, hay más liviandad. Por ejemplo, lo que te pasó a ti, o sea, como que tendremos que volver a mostrar. La gente se relajó. Se relajó. Está durmiendo. Porque no vino, porque no llegó en el 2000. Porque no llegó abril, porque no llegó el 2000. Es que la iglesia es que Cristo viene, y nos quedamos con el mensaje este año no que vino. Cristo viene, Ya. pero ¿por qué como iglesia no vamos a restaurar familia, no vamos a sacar a la gente del alcohol, no vamos a sacar a la gente de la droga y solamente predicamos una frase? ¿Cierto? La palabra dice, id y hacer discípulos. Yo tengo que preocuparme que si yo transformo una familia, transformo un matrimonio, yo transformo a generaciones. Claro. O sea, la gente se quedó con que Cristo viene y Cristo no vino, porque ni tú ni yo sabemos la hora ni el día. Entonces, la fe de estas personas, aquellos que se entregaron y creyeron que Cristo venía, su fe se ve manchada, dañada, y no creen. Pero por eso, como por esperar Porque un de hecho, tiempo. a mí, por lo menos cuando pasó lo que él venía en el 2000, porque veníamos a otro nuevo siglo y toda la cosa, a mí me pasó eso. Yo estaba adolescente y a mí me pasó. Y yo dije, bueno, pero Cristo no vino. Pero entonces, Dudaste, porque ¿será verdad? obvio, Claro. Entonces, hagamos lo que queramos y Cristo no vino. uno se Como que relajó. se ha hecho uno un se poco más relajó. liviano. Claro. Por eso, por Entonces- haberlo determinado como un tiempo, una fecha, pero Claro. no como un periodo o una O situación una transición que también. tiene que ser, Claro. que tiene que ser constante en el tiempo. Pero mira, entonces vamos a tener que tomar en consideración ese acto evangelístico que hizo ese pastor y poner va. una guillotina, poner un muñeco y para que la gente reaccione. Porque se ha puesto todo tan liviano que muchas veces dicen, ya Cristo no viene, total, da lo mismo. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué voy a seguir Sí. buscando de Dios? ¿Cierto? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Ujú. Claro. Yo creo que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, Claro. de poder demostrar que sí, Cristo viene. Su pueblo, su propio pueblo no le creyó. No Enseñar cree que volverá. a la iglesia a buscar su presencia. Buscar su presencia, y en su presencia Dios se le va a ir revelando y la gente va a querer anhelar, y eso los va a llevar a ellos a una dependencia única y exclusivamente de su presencia. Y allí ellos van a entender que esto es una cosa, como decía Alberto, es una cosa que va a ir pasando
no va a ser un cambio así de la noche a la mañana, sino que se tiene que ir preparando, porque en el momento que se dé, debe estar preparado, debe tener su espíritu presto. Oye, y nosotros vivimos fielmente anhelando la venida de Cristo. ¿La estamos viviendo constantemente en el día a día o solamente en nuestras iglesias nomás nos acordamos que Cristo va a venir pronto? Yo creo que es el día a día. Yo solo de pensar, yo quiero irme con Cristo. Entonces, siempre mi pensamiento es decir, me arrepiento, porque por justo, ninguno de nosotros somos justos, todos los días nos equivocamos, pero estamos bajo la gracia. Si eso es lo más hermoso, estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de poder, ¿cierto?, buscar de Dios, ¿cierto?, arrepentirnos y reconocernos. Ese es el tiempo de la gracia que la iglesia debe ocupar para poder traer al hombre a Cristo. Estamos en el fin, este es el tema de hoy. Usted también puede comentar. Ya sería súper bueno saber lo que usted piensa con respecto a este tema tan interesante, el tiempo del fin. Y por supuesto, dele a la campanita y suscríbase a nuestro canal Fe Sin Filtro, y de esa forma estaremos debatiendo también este tema tan interesante como es el tiempo, el fin. Estamos esperando aún la venida de Cristo. Los cristianos estamos ignorando la escatología, sacando a relucir más otras cosas que nos pueden ayudar, obviamente, en nuestro día a día. Pero estamos dejando un poco de lado la iglesia, la venida de Cristo. ¿Qué piensan ustedes? El mensaje como que no, nos vamos a ir por este otro lado, porque el mensaje de la venida de Cristo como que asusta a la gente. Sí, el mensaje, como bien lo decían, y como el ejemplo de la situación de Elismar, pues quizás... ¿A ti te pasó algo similar, Alberto? No, de esa manera por esto yo decía, porque él conoció al Señor fue en amor. Claro. En amor. Él lo conoció a través de nuestra hija, y yo pienso que de la forma fue maravilloso. Para mí fue muy traumático, pero para él fue muy hermoso también. Cuéntanos, pues, Alberto. Sí, pues bueno, como dice Elismar, era otra época, la de ella fue otra época, pero en mi caso ya escuché del amor de Dios con todo aquel que dispusiera su corazón a dejarse formar por él. Es decir, a seguir sus principios, su palabra, y digamos de alguna manera, así como nos hacemos llamar cristianos, bueno, a seguir sus pasos, como dice la palabra, a llevar su cruz y todo lo que esto implica, porque de repente es muy bonito que te digan eso y tú lo piensas literalmente, pero después cuando comienzas a vivir una vida en Cristo donde tú sabes que el amar al otro cuesta, el amar al prójimo cuesta, de que amar o querer buscar a Dios también exige un sacrificio, y que lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos queda en otro plano, dándole el primer lugar a Él, tienes otra forma diferente, y es lo que yo a veces lo comparto. Yo trato de enseñar o de impartir. ¿Pero cuál será mejor de las dos, digamos, enseñar con amor o con miedo? Porque muchas veces, claro, a lo mejor no todos aprenden con amor, ¿verdad? Claro. No todos van a aceptar el mensaje con amor. A otros hay que impactarlo, hay que darle un shock, o sea, decirle, esto va a pasar. Es que lo que pasa es que la palabra dice que están dormidos. Ajá. Entonces, cuando tú tienes hijos en tu casa, hay hijos que duermen plácido, que tú haces un ruido, pum, despertan. Pero hay otros que pueden estar en la puerta, golpeando, revesiéndole la cama. Tú sabes, nosotros conocemos a alguien que no despertaba. Entonces, los hijos son diferentes. Entonces, la iglesia está dormida, la palabra lo dice. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma despertarlos, activarlos. Pero ¿cierto? si bien dice esto, capturar su atención. ¿como de qué forma? Bueno, ahora que Elismar lo trajo a colación en este tiempo, bueno, y son diferentes formas las que se deben entonces mover, pues. Él escuchó a su hija de 4 años cantar. Y la canción era la que dice: Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Y él vio a su hija cantar, y yo lo observaba, y él reflexionaba en lo que la niña cantaba, y el verla en el altar a los 4 años cantando. Yo digo que eso trajo como una... Ya obviamente había una preparación espiritual, porque yo duré 9 meses orando por él. Pero en el caso de ella, el Señor necesitaba algo un poco más. Oye, ¿sabes qué? Eso no va a... Oye,
es que somos así. Para mí fue muy frustrante. Esa forma distinta, todos somos diferentes, entonces de alguna otra forma. Pero yo creo que vamos a tener que analizarla de todas maneras. Es que yo creo que ese es un llamado a que nosotros tenemos que entregar el mensaje. Y de diferentes formas. Y de diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que mucho amor, tú ves que Dios, o lamentablemente mucha gente conoce a Cristo a través de una enfermedad, de un proceso matrimonial, de un proceso con los hijos. Entonces, nosotros tenemos distintas formas, pero también hay aquellos que son duranos, o sea, duranos en el sentido, para que la gente entienda, un poco porfiados, que testarudos. Claro, testarudo, como Tomás también, ¿cierto? Que él tenía que ver para creer. Entonces, estamos viviendo tiempo en que tenemos que demostrar la gloria de Dios. Sí. Siempre lo hemos dicho, la fama de Jesucristo es lo más importante. El nombre de Jesucristo tiene que ser levantado, conocido, exaltado, mostrar la gloria de Dios, mostrar lo sobrenatural. Entonces, la gente va a decir, es verdad que existe un Dios. Claro. Y cada generación vive su tiempo final. Proceso diferente. ¿Se han dado cuenta? Cada cambio de temporada. Viven su crisis, digamos, existencial, esperando que ya ese sería el fin. Entonces, en ese sentido, chiquillos, el cristiano, ¿cómo debemos enfrentar entonces todo este avance tecnológico? ¿Cómo podemos enfrentar todo lo que nos depara? Porque, claro, hay más conciencia ahora también de no contaminar, por ejemplo, de ser más sensible al que está al lado nuestro. Y ahí es donde nosotros también humanizamos todo, pero dejamos de lado lo que es esencial para nosotros como hijos de Dios, que es esperar a Cristo como una novia, porque finalmente eso es lo que somos. Exacto. O sea, la iglesia es la novia. ¿Te fijas? Entonces viene a buscar Cristo a su comprometida, a su novia, y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para capturar más? No capturar, sino que evangelizar más bien y hacer discípulos de la nación. Que conozcan la verdad. Claro. Sí, bueno, hoy en día, como tú decías, pues la tecnología, la oportunidad de comunicarse, de expresarse, de tener aquella gran variedad o herramienta que también tiene que ser usada con cuidado, que son las redes sociales. O sea, uno ahora es muy expuesto y muy público, ¿ya? Sí. Aunque no ocupemos, como yo, redes sociales muy poco, las 20 personas que tienes en tu agenda o las 10 personas que tienes en tu agenda te ven los estados y sacan más o menos no un perfil, pero sí ven cosas tuyas. Entonces yo creo que hoy día también a muchas de las personas que han tenido algunos juicios y algunas ideas, y lo digo por experiencia propia, hay personas como que observan mucho lo que tú haces. Entonces yo creo que hoy día hay un compromiso muy grande con nosotros como cristianos, que sabemos que no somos perfectos y también tenemos que hablar eso, pero sí de que de verdad nosotros empecemos a manifestar esos frutos, que sea algo más natural que forzado. Es que Dios nos capacita y nos equipa, nos capacita para poder hacer eso. Y eso sería un medio de llegar. Hoy día no voy a decir que es súper fácil, pero tenemos testimonios de personas que han llegado a la iglesia que dijeron, busco iglesia. Y la iglesia les dio, y el teléfono los envió a la dirección de la iglesia porque era la iglesia más cercana, porque había habido un video reciente en alguna red social y todo esto. Entonces hay una responsabilidad sobre eso. Ojo con lo que hacemos. Cuidado con lo que hacemos, no por una apariencia, sino porque sea una verdad. ¿Les doy una señal de que estamos en los últimos tiempos? ¿Quieren una señal? ¿Cuál sería la señal? De estos últimos tiempos yo se las voy a dar. La palabra de Dios dice, en Hechos 2:17, y aquí estoy reflejando un poco lo que ha estado pasando también a nivel mundial. Yo no sé si ustedes han escuchado universidades completas adorando a Dios. En ese salió una noticia de una... en Estados Unidos, y que ha durado semanas y semanas. Ya. Hay otros lugares donde también en centros comerciales, donde se junta a hacer una canción y se derrama el Espíritu Santo. En otra ocasión también se ha dado, por ejemplo, que una nación hoy en día está con un presidente que se dice llamar cristiano, que es Bukele, ¿no? En Latinoamérica próximamente puede que también tengamos otro presidente cristiano. Estamos hablando de Dante Gebel, porque al parecer se va a postular como candidato de Argentina. Entonces, esa es una señal también que estamos en los últimos tiempos, porque según lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:17, dice, en los postreros días derramaré
de mi espíritu. O sea, lo que estamos viviendo no es, digamos, ¡ay, qué bonito! Como Dios está abriendo las puertas en la universidad, en el trabajo, en el gobierno, sino que también es una señal de que Dios está derramando en todo lugar. En toda carne. Espíritu. Por eso no podemos caer en críticas cuando de repente hay alguien que hace una actividad o hace algo, porque antes Se criticaba se todo. criticaba mucho las redes sociales y se decía que eso era del diablo. Claro. Entonces no podía, o sea, todo esto era, vamos a estar claro, antes se hablaba, era así, pero ahora vemos que nosotros tenemos inundadas las redes sociales de personas que hablan que no importa la crítica, sino que dan el mensaje. Entonces, mucho de criticar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros también como iglesia para que a través de nuestras redes sociales podamos llevar un mensaje? Capturar, también hemos visto personas que por una foto, oye, vi esta foto y vi a esta persona con sus manos alzadas, con sus ojos cerrados, y eso le transmitió algo a esa otra persona que vio esa foto a través de un teléfono, de una red social que antes que todo era de Satanás, se satanizaba. Entonces hoy vemos que es como una herramienta también para llevar la palabra de Dios. Entonces no podemos criticar cuando hay alguien que está haciendo algo para llamar la atención de aquellos que no conocen a Dios. Y se ha derramado el espíritu también sí, en el cine. En el cine. Con los cantantes, futbolistas. Con Claro. todo el mundo. Wow. Pero en los últimos tiempos, ¿por qué yo sigo insistiendo en que la iglesia está dormida y debe despertar? Porque en los últimos tiempos estamos viendo que el enemigo, Satanás, el diablo, se está levantando de una forma tan fuerte. ¿Y por qué nosotros los cristianos no podemos levantar la voz? Destrucción familiar, Sí. pedofilia, abusos, tráfico de niños, padres están matando a sus hijos, hijos están matando a sus padres. O sea, ¿qué señales más nosotros tenemos que esperar para poder levantarnos como iglesia y ocupar todas las herramientas que tenemos? Salir a las calles, como es una forma muy antigua de hacerlo, ir por puerta en puerta a predicar el evangelio, ocupar una red social, entregar el mensaje. Claro. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué la iglesia está tan callada y dormida y no entrega el real mensaje? Porque los últimos tiempos los estamos viviendo. Porque el enemigo tenemos que permitir que si el diablo prepara a sus demonios, a su gente, que podamos ver iglesias donde los pastores se están vistiendo de mujeres, ministrando la alabanza, entregando la palabra, Sí. porque eso es correcto. Es que ahí está, pues yo creo que, mira, un poco haciendo la reflexión que estaba haciendo anteriormente, del derramar del Espíritu Santo estos últimos tiempos, que sería una buena señal, porque mientras más crece el pecado, como tú nombraste todas Sí. esas categorías de pecado, mayor también es la gracia, mayor también... Pero si la iglesia está callada. Es que por eso es nuestra oportunidad, por eso yo antes no había visto nunca un futbolista levantar las manos y cuando lo entrevistaron boxeador. decir, gracias Señor, Claro. porque yo gracias a esto tengo un talento, Dios me dio la oportunidad, o un boxeador de Sí, la... que entró cantando una alabanza también de dicen, Amy Wine entonces y estamos de alguna con su forma letrero. también Sí. entregando el mensaje en distintas plataformas. Claro. Yo creo que mucho más que antes, porque antes estábamos solamente en nuestra iglesia y si había alguna oportunidad en la radio, la tomábamos en la tele. Ahora no, tenemos la oportunidad Claro, es como de las más, redes sí, más sociales expuesto y invadir. más... Por eso, porque antes se satanizaba mucho ese tipo de Porque, cosas. claro, porque era Y pecado. entonces El todo era diablo había entrado a la iglesia. Eso. Entonces, si de Claro. repente alguien se levantaba, por lo menos estos grandes artistas que ahora se paran ante un público que antes Era imposible. no, o sea, se paraban ante un público que era su público cuando ellos no eran cristianos, no tenían a Dios en su corazón, y ahora se paran y dan un mensaje. Daddy Yankee es un Ajá, buen entonces ejemplo. son sumamente criticados, pero veamos la parte también de que es una herramienta que Dios le plació darle un micrófono, tener esa cantidad de seguidores para que Y él así pueda como de pronto alguien predicar lo su criticó palabra. y no sé, lo vio como mal, también pues otras personas conocen Claro. de la palabra de Dios y conocen lo que Dios es capaz de El transformar en el otro, hombre. ¿cómo es que se llama? Farruko. Claro. Sí, no, sí, Como vale. la canción esta, no me acuerdo cómo es que se llama, que fue, y de él en su concierto, él se paró Ahora y pidió hace muy perdón. poco, Tito el Bambino también. Sí, está ellos, con- hay Yuri, uno, Thalía, bueno, el No, sí, hay testimonio de muchos. Yuri Oye, ¿cómo es podemos impresionante. vivir, fielmente nosotros, digamos, esta fidelidad en Dios, pero sin la obsesión de lo profético que pueda venir de parte de la humanidad? O sea, no, ay, hubo una guerra allá, ay, como que me da miedo, ay, se levantó una epidemia en tal lugar.
¿Te fijas? O sea, no vivir con esa obsesión, digamos, de que... Pero sí estando fielmente con Dios. Claro. ¿Podemos tener ese equilibrio? Es que... ¿No caer en esa obsesión? Sí, o más que obsesión, quizás ahí es como un temor. Y precisamente de no... De llevar las cosas como al extremo. ¿En qué sentido? Y venimos hablando un principio. Como definir que esto tiene un tiempo, que esto tiene que es un momento y nos vamos a preparar nada más para ese momento. Quizás, como dice la palabra, bueno, mientras nuestra mirada y nuestros ojos estén en Jesús, vamos a poder entender y ver estas situaciones o estas catástrofes, quizás para algunos, como señales. Y como dice, mira, en todo tiempo se han visto señales, se han visto guerras, y lo dice también la palabra, pero precisamente es la constancia de estar velando, y dice la palabra, constantemente, en todo tiempo. Y llevando, no confiarse. No confiarse de que ya conociste, ya para que... este Exacto, tiempo, no. o ya conocí y ya no vino, bueno, ya tengo una vida un poco más... Es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos da un espíritu de amor, de poder, de dominio propio y no de cobardía. No podemos tener temor. No podemos tener temor. Si los hijos de Dios no podemos sentir temor ante lo que sabemos que va a suceder. Claro. Porque la palabra nos está enseñando, por eso usted se debe congregar. Esa es la importancia de congregarse, Sí, ¿cierto? Porque usted va siendo edificado, claro. edificado, ¿cierto? Bajo la palabra de Dios. Entonces, bajo el temor, un hijo de Dios no puede moverse porque nosotros sabemos, ¿cierto? Que el miedo te detiene, te paraliza. Sí. Entonces, usted no debe ser ni cobarde ni tener miedo frente a lo que Dios va a hacer y tiene preparado para todos. Y si le da temor es porque no conoce la verdad. La verdad. Claro. ¿Ves? No conoce la verdad y entonces se ha dejado llevar por lo que escuchan, por lo que le comentan. Entonces, cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la verdad, no puedes vivir atemorizado. Más bien, en tu corazón debe haber ese contentamiento todos los días de que Él va a venir y que tú te vas a ir con Él. Porque tenemos ignorancia de las promesas de Dios. Entonces, si yo conozco y sé que Cristo viene, ¿cuál es mi esperanza? Él es de irme a una vida eterna, de irme al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en sus últimos tiempos? Él no te regaña, sino que Él te disciplina. Sale a tu encuentro, te dice, Silvana, por ahí no. Vámonos por este lado, porque ese camino me va a dar para un lugar que no me conviene. Entonces, Dios no nos quiere reprender, Él nos quiere enseñar, disciplinar para poder llegar a cuál es el fin de tener una vida eterna con Él. Sí. Y bueno, en conclusión, yo creo que por mucho tiempo, sobre todo a los que ya tienen sus décadas con el Evangelio, nos dieron temor, ¿cierto? Nos pusieron una imagen detrás del púlpito donde el caos era total, donde había incendios, choques, ¿verdad? Que Cristo venía y todo lo demás. El Apocalipsis también, no lo vayas a leer porque te vuelves va loco. a confundir, te va a perder. Pero finalmente lo que nos enseña el Apocalipsis es redención, es amor, es que tenemos una esperanza aún teniendo seguramente pasando penurias, ¿verdad? En este mundo de dificultades tenemos una esperanza mayor, claro, ¿verdad? Porque muchas veces puede estar a lo mejor alguien pasando enfermedad, nació enfermo, con discapacidad, pero él puede tener la esperanza de que también va a tener una vida eterna sin esa discapacidad. O sea, tenemos oportunidad aún de que podemos cambiar nuestra propia realidad aquí en la tierra, esperando o velando, ¿verdad? Lo que Dios va a venir a buscar, que es a su iglesia. Y para ello, nosotros somos la iglesia y en ese sentido tenemos que estar más confiados que nunca de la venida del Señor y que el fin no termina con algo, sino que comienza también con la eternidad en Cristo. Amén. Así es. De verdad que contento con este tema. Es un gran desafío para nosotros como iglesia, es un gran desafío para quien te rodea, para tu familia, para tus generaciones. Es un gran desafío para que nos levantemos y levantemos la voz y la fama de Jesucristo. Amén. Así es. Y que estemos, bueno, como dice la palabra, en todo tiempo velando, preparados en todo tiempo, no esperando la hora. Y tener un corazón dispuesto y disponible a ser enseñado, instruido y buscar su presencia siempre. Y en ese sentido, bueno, ahí están las iglesias, acérquese a una
también lo más cercana, su domicilio. Busque para que de esa forma también vaya alimentándose espiritualmente. ¿Cómo me puedo alimentar, Silvana, espiritualmente? ¿Existe algún método de crecimiento espiritual? Primero es buscar un lugar donde congregarte, buscar un pastor que te pueda ayudar, escuchar música cristiana, tener conversaciones que te edifiquen, hacerte un entorno distinto al que te lleva a evitar cosas, aprender de la palabra, buscar de su presencia. Yo creo que todo va de la mano de, bueno, buscar de Dios y simplemente una oración. Cierra tus ojos, busca de Dios, pídele, Señor, pero congregarse yo creo que es parte importante. Importantísimo. Ya pues, chiquillos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Román. Que tenga buen retorno a casa. Gracias. Igual, Alberto. Bueno, tú tienes que manejar. Así que, Silvana, muchas gracias por acompañarnos también. Y bueno, y todos nuestros amigos que nos siguen, esta comunidad de Fe Sin Filtro, también sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, suscríbase. Dele el clic ahí a la campanita para que cada vez que haya material nuevo, usted sea el primero en descubrir un nuevo capítulo de Fe Sin Filtro. Así que nosotros nos despedimos. Muchas gracias. El tema interesante en el día de hoy. Estamos en los tiempos finales. Esa es una conversación que todavía la vamos a dejar para que usted siga en conversación con los más cercanos. Así que muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Fe Sin Filtro. Chao, chao. Bendiciones.